Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas otra vez. Gracias por abrir la chuleta de Osler. Hoy hablaremos del diagnóstico de endocarditis infecciosa utilizando los criterios de Duke del 2023, actualizados por la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas Cardiovasculares. A ver, los criterios de Duke para el diagnóstico de endocarditis infecciosa se publicaron en 1994 y luego fueron modificados en el año 2000, pero es que ahora fueron nuevamente actualizados en agosto del 23. Esto debido a que ahora pues contamos con nuevos métodos de diagnóstico microbiológico, se incorporan nuevas tecnologías de diagnóstico por imagen, se amplía la lista de bacterias causales asociadas a dispositivos electrónicos implantados en corazón y o grandes vasos. Se ha establecido que estos criterios deben ser actualizados continuamente, ¿no? Han descrito el documento como un documento que debe ser vivo. La infección del endocardio, que es la capa íntima del corazón, y de las válvulas que separan las cámaras, es hematógena, ¿no? Es hematógena luego del ingreso de bacterias a la circulación sanguínea que luego se adhieren y colonizan tejido cardíaco que debe estar previamente lesionado. Entonces, los criterios menores, la mayoría fácilmente identificables por anamnesis y una detallada exploración física, describen los factores predisponentes y la clínica resultante de esta bacteriemia. Son factores predisponentes haber tenido la enfermedad previamente, portar una válvula protésica o haber recibido reparación valvular, padecer cualquier cardiopatía congénita o cualquier valvulopatía que no sea leve, insuficiencia o estenosis. Además, portar dispositivos intracardíacos, padecer algún tipo de miocardiopatía obstructiva y, por supuesto, el uso de tóxicos intravenosos. No se incluyen los criterios, pero consideremos que hay riesgo mayor en hombres, en ser mayor de 60 años, en ser usuario del tabaco y en padecer infecciones orales recurrentes, infecciones dentales recurrentes. Además, por supuesto, tener diagnóstico de VIH y ser un paciente que recibe hemodiálisis de forma crónica. También es un criterio menor tener fiebre documentada más de 38 grados centígrados. Además, la presencia de bacterias en el corazón hay que considerar que genera trombosis y embolia, que son sépticas, y que luego se enclavan en arterias y capilares distales y producen estos llamados fenómenos vasculares, ¿no? Las lesiones de Janeway, que son manchas indoloras en las palmas de las manos, y las hemorragias en astilla, que son líneas pardas subunguales, no dolorosas. Los émbolos que son verdaderamente sépticos, infectan órganos distales, el pulmón, el bazo, generan incluso abscesos. Además pueden también causar tromboembolia cerebral que se transforma en hemorragia cerebral. En la sangre el sistema inmune genera una respuesta inflamatoria, hay fenómenos inmunológicos que también son identificables en la exploración, por ejemplo, los nódulos de Osler, que son lesiones nodulares púrpuro-petequiales, dolorosas, en dedos, de manos y pies. Las manchas de Roth, máculas violáceas de centro pálido, que son hemorragias en la retina. La agregación de globulinas y aparición de factor reumatoide e incluso glomerulonefritis por el depósito de los inmunocomplejos en el glomérulo, ¿no? En la membrana basal. E incluso puede aparecer una erupción cutánea con púrpura purulenta, producto también de la angiopatía. Hay una vasculitis, ciertamente. En ausencia de una prueba de imagen, podemos establecer como criterio menor, ojo, el hallazgo de un soplo no conocido previamente solo por auscultación cardíaca. El empeoramiento de un soplo existente no es un criterio ya. Pero en caso de contar con pruebas de imagen, la actividad metabólica normal por PET-TAC en una válvula protésica implantada, pero en menos de 3 meses atrás, también es un criterio menor. Lo mismo para el hallazgo de actividad metabólica normal en una válvula, en un injerto o un dispositivo intracardíaco. Finalmente, también es criterio menor un hemocultivo positivo para bacterias que son consistentes con endocarditis infecciosa, pero que no cumplen las condiciones de criterio mayor, que es algo que veremos más adelante. O también el cultivo positivo por reacción de cadena de polimerasa o por pruebas de ácido nucleico de un microorganismo consistente con endocarditis infecciosa en tejido estéril no cardíaco, prótesis o émbolo arterial. Y también el hallazgo de una bacteria cutánea, un estafilococo por ejemplo, por reacción de cadena polimerasa en la válvula o en un cable intracardíaco, ¿no? Esto hablamos de cuando la válvula se quita y luego se analiza, ¿no?
Estos son criterios menores. Vamos ahora con los criterios mayores, luego haremos un resumen. Vamos con los criterios mayores, que son casi por sí solos diagnóstico definitivo, pero son más costosos de conseguir, puesto que requieren técnicas, tecnología, tiempo, incluso cirugía, ¿no? Que es justamente lo primero que vamos a revisar. Es un criterio mayor quirúrgico ver la válvula infectada y dañada por exploración directa durante una cirugía cardíaca. Esto debe ser documentado, analizado bacteriohistológicamente, pero ojo, con la observación directa en el quirófano es suficiente para establecer el criterio. Vamos con los criterios microbiológicos, que son complejos y hay diferentes variaciones y condicionantes. Antes debemos decir que los hemocultivos para endocarditis deben recogerse en 3 sets, de 3 lugares distintos cuando sea posible, independientemente de si hay fiebre o no, puesto que se asume que siempre hay una bacteriemia ahí continua, por lo menos 20 centímetros cúbicos en 2 botellas cada set, que tiene una botella para gram positivos y una para gram negativos. Las bacterias típicamente asociadas para endocarditis infecciosa son todos los estreptococos excepto Pneumonia piógenes, Staphylococcus lugdunensis, Enterococcus fecalis, bacterias llamadas similares a Streptococcus-like como la Granulicatela y la Biotrophia especies, la gemela especies y luego el complejo ASEC, Haemophilus especie, Agregatibacter actinomycetencomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingella kinge. Ahora, en el contexto de material protésico intracardíaco hay más bacterias, ¿no? Se consideran también bacterias consistentes con endocarditis infecciosa, Staphylococcus coagulasa negativos, Corynebacterium striato y Heikenium, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Cutibacterium acnes, Mycobacterium no tuberculoso, sobre todo el llamado Quimere, y Candida especies. Otras bacterias no se consideran típicas, como por ejemplo Enterococcus no fecalis, y luego pacientes con cáncer de colon, por ejemplo, divertículos, al haber sangrados, el bicho, el Mycobacterium bovis, pasa a torrente sanguíneo y genera endocarditis. Son bacterias no típicas. Ahora sí, en base a todo esto, los criterios microbiológicos son hemocultivos positivos para bacterias típicas de endocarditis en 2 sets distintos y para bacterias atípicas o poco comunes positivos en 3 sets distintos. O reacción de cadena polimerasa o pruebas antigénicas con muestras de sangre positivas para Coxiella burnetii, Bartonella especies o Tropheriма whipplei. O títulos de anticuerpos IgG en dilución de 1,800 de cultivo sanguíneo para Coxiella burnetii o IgM-IgG por inmunofluorescencia para Bartonella Hanselio quintana con títulos de IgG en dilución de 1,800. Y finalmente tenemos los criterios por imagen, ¿no? Identificar vegetación, perforación, aneurisma valvular o absceso perforación o fístula intracardíaca por eco transesofágica y TAC cardíaco, que son pruebas complementarias entre sí, ¿no? Incluso se habla de hacer siempre las dos. La ecotranstorácica es menos sensible que la transesofágica para endocarditis infecciosa, eso siempre hay que recordarlo. Además, también es un criterio de imagen hallar una nueva regurgitación valvular significativa comparada con imágenes previas. El empeoramiento o cambios en características de una regurgitación previa no es suficiente evidencia para ser un criterio mayor. Si es criterio, sí que es criterio hallar una dehiscencia de válvula protésica implantada comparando con una imagen previa. Y por último se incorpora el TAC con emisión de positrones, el PET-TAC, para identificar actividad metabólica normal en válvula nativa protésica, injerto aorta ascendente que involucra la válvula o electrodos de un dispositivo intracardíaco más de 3 meses desde su implantación, ¿no? Cuando eran menos de 3 meses era un criterio menor, pero si este hallazgo es más de 3 meses después de la implantación es un criterio mayor, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos el resumen en una tabla del artículo que ha sido publicado. Es una tabla muy ordenada y aquí tenemos los criterios menores agrupados así, ¿no? En resumen, que haya predisposición como una válvula protésica reparada, cardiopatía estructural previa, uso de tóxicos intravenosos, la fiebre 38, los fenómenos vasculares, púrpura purulenta, émbolos sépticos, lesiones de Janeway, fenómenos inmunológicos, factor reumatoide positivo, nódulos de Osler, manchas de Roth, los criterios menores microbiológicos que son cultivos que no cumplen condiciones para ser criterio mayor,
cultivos positivos de microorganismos en endocarditis infecciosa en tejido no cardíaco, prótesis o émbolos arteriales y criterios de imagen menores como actividad metabólica normal por PET-TAC en prótesis, injertos o dispositivos implantados dentro de los 3 primeros meses del procedimiento, criterio menor. Y los mayores están en 3 grandes grupos, ¿no? Microbiológicos, los hemocultivos positivos, pruebas de ácido nucleico positivas, anticuerpos, con las condiciones que ya hemos mencionado. Los criterios de imagen que acabamos de repasar, sobre todo por eco transesofágica, TAC cardíaco y PET-TAC, y el criterio quirúrgico que corresponde a identificar la infección por inspección directa en el quirófano, ¿no? Entonces ya con estos criterios podemos determinar el diagnóstico definitivo de endocarditis sumándolos, ¿no? Entonces, 2 criterios clínicos mayores es diagnóstico definitivo. O si existe un criterio mayor y 3 menores, o 5 menores, que son los que podemos identificar en la consulta. O sea, por ejemplo, un paciente que porta una válvula protésica, un paciente que tiene un dispositivo intracardíaco, ¿no? Tiene fiebre 38, una erupción purpúrica purulenta, lesiones de Janeway, nódulos de Osler, hemorragias en astilla, pedimos un factor reumatoideo, digamos que sale enseguida y es positivo, pues ya tenemos todos los criterios. Si encima tiene un soplo nuevo que no tenía antes, pues ya está, diagnóstico definitivo a base de criterios menores hecho en urgencias incluso, o en la planta, ¿no? Sin cultivos todavía, ¿no? Pero también tenemos el concepto de endocarditis posible, con la suma de un criterio mayor y un criterio menor, o la suma de 3 criterios menores, lo cual ya garantiza que ese paciente va a ingresar para estudio, ¿no? Dependiendo de la clínica del paciente. Pero además también podemos hacer un diagnóstico definitivo con lo que llaman criterios patológicos, ya sea por cultivo de tejido cardíaco, valvular, de dispositivo electrónico o émbolo arterial positivo, o por hallazgo de lo que llaman endocarditis activa, que es evidencia de infiltrado inflamatorio en este mismo tejido cardíaco valvular, un dispositivo electrónico o un émbolo arterial. Finalmente, también establecen formas de excluir o rechazar el diagnóstico de endocarditis, ¿no? Cuando hay una evidencia firme de un diagnóstico alternativo, por ejemplo, una enfermedad reumática sistémica que se parezca, o si no se cumplen los criterios necesarios que han sido nombrados previamente, o si los síntomas, ojo con esto, ¿no? Si los síntomas resuelven en menos de 4 días de antibióticos, eso no es una endocarditis, o si hacemos una exploración quirúrgica o una autopsia en un paciente que se murió, que no tiene lesiones de endocarditis, habiendo recibido menos de 4 días de antibióticos, tampoco es una endocarditis. Muy interesante este criterio, ¿no? Y pues ya está. Si no les ha estallado la cabeza, hemos llegado al final, amigos y amigas. ¿Qué resumen para más largo? Hemos repasado los criterios de Duke, actualizados a agosto del 2023, y cómo hacer un diagnóstico definitivo y posible de endocarditis, y además de cómo rechazar el diagnóstico. Espero les haya gustado, no olviden dejar un like, suscribirse, comentar, compartir y nos vemos en el próximo video.